Buenas, soy Raúl de Polygonal Factory. Hay gente que usa los gizmos. Van a la herramienta mover cuando quieren mover, a la herramienta rotar cuando quieren rotar o a escalar cuando quieren escalar. También utilizan la herramienta mover, rotar, escalar. Qué pérdida de tiempo. Los accesos directos nos dan velocidad. Nos dan también nuevas posibilidades. El propósito de este tutorial es que no vuelva a caer en mis manos ningún proyecto que tenga el gizmo activo. Me propongo conseguirlo. Pues bien, mover lo podemos hacer con la tecla G, G de Grab. Y lo movemos en un eje perpendicular al que nosotros estamos mirando. Como estamos en una perspectiva de usuario, lo estamos moviendo en todos los ejes. Si me fuera a cenital, por ejemplo con la tecla 7 del teclado numérico, esto es ver a través de Z. Por lo tanto, cuando yo mueva, moveré en todos los ejes menos en Z, y lo mismo sucedería, por ejemplo, en frontal. Movería en todos los ejes menos en Y. Con R de rotar, rotamos. Y pasaría un poco lo contrario, es decir, rotamos a través del eje en el que vemos. Igual que cuando movíamos en todos los ejes, salvo en aquel en el que estábamos, aquí justo rotamos a través del eje en el que estamos. Es un poco lo contrario. Por ejemplo, si estoy en Z, en cenital, al rotar, roto sobre Z. Con S escalamos, S de scale. Y sucede que escalamos en todos los ejes a la vez. No importa nuestro punto de vista. Pero en rotar además tenemos una cosa que es la rotación tipo trackball con RR. Lo que hacemos así es rotar de una forma un poco más intuitiva según la dirección que le demos al cursor. Vamos a verlo, por ejemplo, en otro eje, en el cenital, RR, y aquí sí que lo podemos tumbar en diversas direcciones. Voy a volver a dejarlo en escala 1 y vamos a ver que podemos especificar la coordenada en la que realizamos esa transformación si después de lo que sea, por ejemplo, G de mover, pulsamos a la X. GX moverá solo en X. GY moverá solo en Y. RZ rotará solo en Z y SZ escalará solo en Z. Hay ocasiones en las que me interesa desplazar un objeto solo a través de dos coordenadas, como por ejemplo cuando lo quiero deslizar sobre un suelo, en cuyo caso no quiero que se desplace en Z, pero sí en X e Y. En este caso, G de mover, Shift Z, es decir, en todo menos en Z. Y como ves, se desplaza en X, en Y, pero no en Z. Además, podemos introducir estos valores numéricamente. Por ejemplo, GX5 lo desplazará 5. Aquí vemos que estábamos en X igual a 0 y ahora estamos en X igual a 5. Es algo relativo, no absoluto, de modo que si vuelvo a pulsar GX5 Enter, ahora nos hemos desplazado 5 metros más allá y por lo tanto acabamos en el 10. Lo dejamos de nuevo en 0. Con rotar pasaría lo mismo. RZ45 lo rotaría 45 grados en Z. Deshago y lo mismo con escalar. SZ2 lo escalaría al doble en la altura. Y para volver a lo anterior debería poner la mitad, es decir, SZ.5. Y ya lo tenemos como estaba antes. Además podríamos poner expresiones, por ejemplo, podríamos rotar en Z según una expresión. Así que pondré igual a, por ejemplo, 180 partido por pi. Enter y tenemos que ha rotado un radian. Así que podemos poner expresiones como sumas, divisiones, etc. para tener una calculadora incorporada. Lo vuelvo a dejar como estaba. Ahora voy a rotarlo en Y, 45 grados. Y de este modo el objeto va a quedarse tumbado. Mientras que Z en el eje global es la altura, para el objeto en eje local Z es esto. Pero si yo pulso GZ, muevo en global. Puede ser que yo quiera mover en local. En ese caso pulsaría GZZ. Y ahora sí estamos según el eje local. Y lo mismo sucedería con la rotación. Si yo roto en Z, roto en el Z del mundo. Pero si pulso RZZ, estoy rotando en el eje local del objeto. Y finalmente,
En modo edición, si seleccionamos cualquier elemento, ya sea un vértice, una arista o un polígono, y pulsamos GG, vas a ver que se desplaza según las aristas vecinas. Además, con ese GG obtenemos otra ventaja. Por ejemplo, mientras que al mover con G normal, deformaríamos el mapeo y por lo tanto arrastraríamos la textura, con GG nos deslizamos sobre la arista y cambia el mapeo automáticamente para que la textura no se deforme. Estos accesos directos también nos pueden ayudar en modo edición, por ejemplo, en operaciones como la extrusión. Si extruyo este conjunto de aristas, nada más darle a extruir, estoy en modo mover, así que si pulso sobre Z, moveré solo en Z. Fijo pulsando clic. Ahora vuelvo a darle a extruir, estoy en modo mover, pero si pulso S de escalar, ahora estoy escalando. Clic. Y así sucesivamente. E, Z, E, S, E, Z, E, S. Así que esto también nos puede echar una mano a la hora de construir geometría. Estos accesos directos se pueden emplear en las UVs, en los nodos y en los fotogramas clave. Si seleccionas un rango de fotogramas clave y le das a escalar por 2 en X, por ejemplo, harás que la misma animación ocupe el doble de tiempo y por lo tanto sea el doble de lenta. Así que no subestimes el poder de los accesos directos.